Apocalipsis capítulo 20 nos dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Hemos estado hablando de cómo este libro o gran carta está escrita de forma simbólica y, por lo tanto, siguiendo su estilo literario, no podemos interpretarlo al mismo nivel que ocurriría si abriésemos los libros de los reyes o los libros de crónicas, que son históricos. No podemos interpretarlo de la misma manera. Ni tampoco lo haríamos si abriésemos el libro de los Salmos, que es poético, y por lo tanto tenemos que enfocar ese aspecto de su estilo literario para poder exponerlo. Debemos ceñirnos al estilo literario de cada texto que nos ocupa, y en este caso el libro de Apocalipsis es simbólico, es profético, y por lo tanto haremos bien en estudiarlo de acuerdo a lo que es su estilo literario. El contenido de esta sección, decíamos la semana pasada, esta sección que abarca el capítulo 20 está dividido en 4 partes claramente diferenciadas. La primera, que va de los versículos 1 al 3, donde encontramos cómo el diablo es atado. La segunda, de los versículos 4 al 6, que encontramos cómo en el milenio los santos reinan sobre tronos. La tercera, de los versículos 7 al 10, que nos habla lo que ocurre después del milenio, cómo Satanás otra vez es soltado y se prepara la última y gran batalla, donde será vencido y arrojado a un lugar de tormento con la bestia y el falso profeta, para ser atormentado por los siglos. Y en cuarto lugar, de los versículos 11 al 15, el tema que aquí se nos presenta es el juicio final. Recordamos que el libro está dividido en varias secciones que abarcan de los capítulos 1 a 3 la primera, del 4 al 7 la segunda, del 8 al 11 la tercera, del 12 al 14 la cuarta, del 15 al 16 la quinta, del 17 al 19 la sexta, en las que cada una de ellas nos llevan al mismo fin: la segunda venida de Cristo. Todos acaban con este propósito. Esto no abarca un orden cronológico sucesivo de la historia. El libro de Apocalipsis no nos narra un suceso sucesivo, no es cronológico, sino que cada una de estas secciones tiene la propiedad de enfocar todo el periodo de la historia de la Iglesia y el mundo donde la Iglesia vive. Cada sección trata de eso. Y ya hemos visto cómo es un mismo suceso recogido por diversas cámaras, y cada una de estas cámaras nos presentan una realidad particular de ese momento histórico en el que la Iglesia vive, entre la primera venida de Cristo y la segunda. Por lo tanto, lo que nos está mostrando la Escritura con esta secuencia continua, es que hay un día determinado por Dios para cumplir sus propósitos eternos. Esto es el continuo fogonazo al que nos está llevando cada sección. Hay un día determinado por Dios para cumplir sus propósitos eternos. Un día al que nadie se va a oponer. Un día trágico en la vida de muchos y de satisfacción y gloria en la vida de otros. Ante este día, que sin duda llegará, se nos está advirtiendo para que consideremos nuestros caminos. Nos está advirtiendo el libro de Apocalipsis que consideremos nuestros caminos, porque el día del Señor vendrá, y por lo tanto, ¿cómo tiene que estar cada uno de nosotros preparados? Se nos está llamando la atención continuamente acerca del terrible poder de seducción del mundo. Es incalculable, es ingente el poder que tiene para seducir a los hombres. Es capaz de embaucar a todo tipo de personas y de todo tipo de países y de todo tipo de culturas, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los hombres, a las mujeres. Les seduce a todos. Tiene un poder cautivador para arrastrar en sus redes a todo tipo de personas. Como les da todo aquello que la gente desea en su corazón, la gente piensa que es libre porque elige aquello que a su corazón le apetece.
cuando más bien son esclavos de sus propios deseos y deleites, o como dice la Escritura, de sus concupiscencias, de sus deleites. Así nos encontramos a los seres humanos sometidos a la voluntad de este engendro satánico que pretende apartar a los seres humanos de la búsqueda de la verdad, apartarlos de Cristo y anular la palabra de Dios en este mundo. Para ello cuenta con armas estratégicas colosales. Lo primero que a uno le viene a la mente cuando oye la voz del Evangelio respecto a lo que hay en el mundo es: ¿cuánto me cuesta esto del Evangelio? Tengo que ser una persona disciplinada, una persona responsable, una persona en orden, una persona que tiene que llevar su vida de una determinada manera, que tengo que cuidarme por dentro, que tengo que cuidar lo que hago, el entorno donde me desenvuelvo, frente a: haz lo que te dé la gana, vete con quien quieras, entra en cualquier sitio, dale todo lo que tu corazón te permita. Claro, si ponemos la balanza, ¿hacia dónde se va a ir la gente? Siguiendo la corriente de este mundo rapidísimamente, porque es todo lo que el corazón desea. Ahora, todo lo que el corazón desea también conlleva un peligro de muerte. Es un arma demoledora que encuentra en el corazón humano la tierra abonada para destrozarle por completo. Si la persona desoye la voz de Dios, si se rinde a los encantos del príncipe de este mundo, dejará de hacer lo que debe, no asumirá sus responsabilidades. Esto fomenta el orgullo, fomenta la vanidad, fomenta el egoísmo, no va a atender aquello que es útil para la vida y va a empezar a cosechar los frutos de su desvarío en una vida en desorden. Y el asunto es que tarde o temprano tendrá que dar cuenta de todo lo que ha hecho, donde no le valdrán los argumentos, no le valdrán sus justificaciones, no le valdrán sus excusas, no le valdrán: anda, es que no lo sabía. No le valdrá nada. El día del Señor vendrá sí o sí, y nadie podrá evitar el día del juicio. Esto es lo que continuamente nos está avisando el libro, continuamente. Cada una de estas secciones nos advierte: prepárate para el día del juicio. Atiende a la palabra de Dios. No pierdas tu tiempo, ni tus energías, ni tus recursos en lo que no sea Dios y su palabra. Únete a los que de corazón sincero aman a Cristo. Sirve a Dios con tu tiempo, con tus capacidades, con tus bienes. Lucha contra tu malvado corazón. Lucha contra la seducción del mundo, en el que a ti te parece que eres libre, pero en realidad te está haciendo un esclavo. No caigas en la condenación de Satanás. Estas mismas advertencias las encontramos aquí en el capítulo 20, donde volvemos otra vez al mismo periodo de tiempo histórico al que nos están llevando las otras secciones. Lo que ocurre entre la primera y segunda venida de Cristo. Otra vez se nos enfoca con otra cámara distinta a algunos sucesos particulares que tienen que ver con lo que ocurre entre la primera y segunda venida de Cristo. Tenemos un clamor continuo en las Escrituras para despertar a la Iglesia de su letargo y para avisar a los hombres de lo que le espera, el día del juicio. Así nos encontramos con esta otra cámara que está recogiendo la misma escena que hemos visto en las 6 secciones anteriores, pero ahora abordando lo que ocurre con Satanás. Ahora lo va a enfocar solo qué es lo que está pasando con Satanás en medio de lo que ocurre la Iglesia en el mundo, en medio de esta situación. ¿Qué es lo que ocurre con Satanás? ¿Cómo está siendo controlado? ¿Cómo se está moviendo? ¿Qué está haciendo en medio de las naciones? ¿Qué está haciendo para llevar a los hombres a la condenación? ¿Cómo se está moviendo Satanás en todo este entorno? Esto es lo que nos dicen nuestros primeros 3 versículos, en los cuales nos vamos a centrar hoy. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Qué quiere decir esto de que el diablo es atado? ¿Se le puede atar al diablo? ¿Alguien considera que si traemos unas grandes cadenas hechas de titanio o del metal con la aleación más dura posible podemos atar al diablo? Si alguien piensa que eso es posible, realmente no conoce al diablo, no conoce la Escritura y no conoce absolutamente nada del mundo espiritual, porque el diablo es espiritual, es un ser, un engendro espiritual. Así que esta no puede ser la interpretación literal, sino que está usando un lenguaje simbólico por el cual quiere decirnos que hay algo
algún poder por el que Satanás es restringido. Estuvimos comentando que los llamados premilenialistas, es decir, los que ponen la venida de Cristo antes del milenio, o sea, viene Cristo y después es el milenio, consideran que es en el milenio, porque viene Cristo y se inicia el milenio, cuando Cristo gobierna en un gobierno universal sobre todo el mundo. Esto es lo que ellos entienden, que hay un gobierno real en el que Cristo es el rey y todos los países están sometidos a este gobierno de Cristo, y Cristo gobierna juntamente con los creyentes, que posiblemente sean los ministros que él tenga por los distintos países para gobernar. Esto trae una época de paz y de prosperidad, porque Satanás está atado con una gran cadena y Cristo está reinando con un gobierno mundial. Por lo tanto, aquí tenemos también, según ellos, el fin de muchas profecías, donde se establece que en Jerusalén estará la capital del mundo y entonces todas las naciones se someterán al reinado de Cristo. Entonces vamos a pensar, porque cuando viene Cristo ellos dicen que los creyentes resucitan. Tenemos, por una parte, a los creyentes que han resucitado, por otra parte, a los que no son creyentes que todavía viven. Por otra parte, los creyentes resucitados y los que no han resucitado porque siguen vivos y no son creyentes tienen que ir a trabajar, porque evidentemente el mundo goza de una gran prosperidad y la gran prosperidad se asienta sobre una nación o sobre un imperio cuando todo el mundo trabaja. Así que están los no creyentes incrédulos y los creyentes resucitados, que van a trabajar juntos. ¿A qué tipo de empresas van a trabajar? De metalurgia, fabrican coches, aviones, fármacos. ¿Qué es lo que están haciendo? Se sigue manteniendo todo tipo de negocios, actividades mercantiles y sociales, porque el mundo sigue manteniéndose como hoy, aunque Cristo es la suprema autoridad que gobierna y rige sobre todo el mundo. Todo funciona mejor porque Satanás está atado, y por lo tanto, como Satanás está atado, eso es lo que le da al mundo más prosperidad. Con esta resolución doctrinal, que no olvidemos que es la moda religiosa que en el siglo XIX tuvo una enorme creatividad y que ahí salieron las mayores herejías que hoy mismo existen, nos quedamos realmente boquiabiertos, porque presenta tal cantidad de contradicciones que es más bien fruto de un guión de Hollywood que de una mente bíblica. Aquí no se busca cuál es la palabra de Dios en sintonía con el resto de palabras, sino vamos a dejar volar la imaginación a ver qué se nos ocurre. Y evidentemente este libro nos da muchas pistas para que se nos dispare la imaginación y digamos barbaridades. Pero lo que sí intuimos que está ocurriendo aquí es que el falso profeta hace su aparición sin descanso. Es decir, ¿cómo puedo pervertir el mensaje de la palabra de Dios para llevar a aquellos que pueden llegar a la fe, llevarlos a la destrucción? Pues ahí tenemos a todas las modas religiosas de los pentecostales, premilenialistas y demás, que es exactamente lo que hacen a finales del siglo XIX. Por lo tanto, de la misma manera que nos parece completamente absurdo que un ser humano con inteligencia se ponga delante de una imagen de rodillas rogándole que le salve, de la misma manera nos parece completamente absurdo que alguien que se llama cristiano pueda aceptar tal cantidad de barbaridades como la que hoy en día se predican o se creen desde la mayoría de los púlpitos evangélicos respecto a este asunto del milenio en particular y a todo el libro de Apocalipsis en general. Vamos a ver qué es lo que entendemos nosotros como reformados sobre este acontecimiento identificado aquí en concreto con el hecho de que Satanás está atado. ¿Qué es lo que entendemos nosotros con que Satanás está atado y qué entendemos nosotros con el milenio? Cuando examinamos esta condición donde se restringe a Satanás de su poder para llevar a cabo sus asuntos, nos encontramos en que hay otras ocasiones en las Escrituras donde se le ponen límites en sus deseos y en sus intenciones de hacer daño al género humano. Es lo que leíamos en la lectura de introducción en el libro de Job, capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde?
¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová, con esos límites que Dios le había puesto. Dios restringe el poder de hacer el mal a Satanás, y Satanás le obedece a rajatabla, no le cuestiona, no se excede, hace como los niños que se exceden y luego dicen perdón. No, Satanás no. Satanás sabe quién es la autoridad, y por lo tanto de lo que Dios le ha mandado no se pasa ni un milímetro. Vámonos a Lucas capítulo 22 versículo 31, donde se nos muestra a Satanás reclamando hacer caer a Pedro, y cómo actúa bajo la autoridad de Dios, y cómo llega hasta donde se le permite. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Esto es una acción directa de Satanás que quiere hacer caer a los creyentes. Satanás hizo una petición. ¿Por qué hace una petición si tiene tanto poder que podía hacer grandes cosas? Pero Satanás pide permiso. Su poder está limitado por el poder de su creador. No olvidemos que Satanás es una criatura y que Dios es el creador. Por lo tanto, no son dos fuerzas igualmente dimensionadas que se enfrentan la una a la otra. No. Estamos hablando del Dios creador y de Satanás, que posiblemente sea menos que una hormiga delante del poder de Dios. Por lo tanto, estamos hablando de cosas completamente distintas. Vámonos a Mateo capítulo 12, versículos del 25 al 29, donde nos vamos a encontrar al Señor respondiendo a los que le acusaban de ser de Satanás, porque hacía la increíble obra de echar fuera demonios. Y les dice que si Él está echando fuera demonios, ¿cómo va a estar actuando a favor de ese reino cuando precisamente va en contra de los intereses de ese reino? Fijaos lo que dice: entonces fue traído delante de él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces, una vez atado, podrá saquear su casa. De manera que nos encontramos con el hecho de que Cristo vino a atar al diablo y someterlo con un arma mortal para Satanás. ¿Cuál es el arma mortal por el que Cristo sometió a Satanás? Su palabra. Su palabra. La palabra de Dios. Es por esta razón que nosotros entendemos que con la venida de Cristo se instaura su reino en este mundo. Se instaura su reino. Dice el Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 14 y 15 que después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino de Dios ha llegado. No estamos esperando un reino futuro que en 1000 años tenga su estructura. No. El reino de los cielos ha llegado. Sin embargo, si recordamos la postura premilenialista, se nos afirma que este reino solo se instaura después de la venida de Cristo. Entonces se establece el reino milenial. Pero esto es inconsistente con las enseñanzas de las Escrituras, porque el reino ya está. Lucas 17:20, preguntado por los fariseos ¿cuándo habría de venir el reino de Dios?, les respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Ya está. ¿Y ahora qué hacemos con esto? De manera que entendemos por la enseñanza de las Escrituras que el reino al que muchos lo ubican en el futuro
que vendrá Cristo y después vendrá el reino, nosotros lo ubicamos hoy. Es decir, entre la primera y la segunda venida de Cristo es el reino milenial. Nos duele bastante ver a los judíos esperando hoy a su Mesías. Todavía muchos le están esperando. Vino el Mesías, vino el cumplimiento de las profecías, vino cumpliendo todo lo que se esperaba de él. Entró con un asno, le hicieron 3 juicios injustos, fue blasfemado, fue completamente destrozado en su vida, murió en una cruz, resucitó al tercer día, y hoy todavía muchos judíos están esperando a su Mesías. Estuvo con ellos y no le conocieron. Y esto es lo que pasa también en esta gran corriente dentro del mundo evangélico, que ubica estas enseñanzas en el futuro sin darse cuenta que hoy ya están en el milenio. Les pasa como a estos judíos, que todavía esperan mañana, a ver si ya viene en el futuro este reino, este rey que va a tener un gobierno mundial y que por fin todas las naciones se someterán a los judíos, que somos los importantes. Todavía están esperándolo. Y la iglesia evangélica de hoy todavía está esperando que llegue aquel reino milenial en el cual Cristo será la cabeza de un gobierno mundial y que tendrá pues todo lo que tiene un gobierno de nuestros días, sus políticos, sus empresas, sus embajadas y todo lo demás por todo el mundo. El texto que leíamos en Mateo, capítulo 12, versículo 29, nos lleva a la clave de nuestro asunto. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. ¿Y qué encontramos con la venida de Cristo a este mundo? Es para librar al hombre del pecado, del diablo y de la muerte, por lo que Cristo entra en la casa del hombre fuerte y lo ata, es decir, a Satanás. Solo entonces, cuando lo tiene sujeto, puede saquear sus pertenencias. El príncipe de este mundo ha sido saqueado. El engaño al que tenía sometido a las naciones hasta la primera venida de Cristo finalizó. Es por esto que los reformados creemos que el periodo de tiempo que va desde la primera venida de Cristo hasta la segunda es lo que Apocalipsis identifica con el milenio. Hoy estamos viviendo en el milenio. Ahora estamos en el milenio. Ahora se están cumpliendo estas palabras en las que Satanás está restringido en su poder a causa de que el Evangelio, la palabra de Dios, está siendo predicada hasta los 4 confines de la tierra. Pero fijaos, antes de que viniera Cristo, la palabra de Dios estaba limitada exclusivamente al pueblo de Israel. Guardaba sus fronteras físicas y de ahí no pasaba. Espontáneamente había incursiones de algunos que se metían dentro del pueblo de Israel, pero era algo excepcional. El Evangelio no se predicaba más allá del pueblo de Israel. De hecho, la gran sorpresa para los judíos, después de la muerte de Cristo, es que los gentiles se pudieran salvar. El gran enfrentamiento que hay dentro del germen judío es que esto de predicar el Evangelio a los gentiles, esto no puede ser. ¿Cómo vamos a predicar el Evangelio a los gentiles? Que ahí se inicia toda la labor que tuvo que desarrollar el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles. Por lo tanto, en aquel tiempo la palabra de Dios estaba restringida a Israel y limitada por sus fronteras físicas. Pero desde el día de Pentecostés el reino de los cielos está siendo anunciado. El reino de los cielos está entre nosotros. Aquí en Mateo, curiosamente, se emplea la misma palabra que en Apocalipsis. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató. Pues ese y lo ató es igual que el texto que se utiliza en Mateo para decir que ató al hombre fuerte. En Lucas encontramos a Cristo enviando a los discípulos para anunciar el Evangelio, donde el reino de dragón estaba sacudiendo a las gentes. Vámonos a Lucas capítulo 10, versículos del 17 al 19. Y vemos allí cuál era el poder que tenía Satanás. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Lo cual quiere decir que cuando no estaba siendo predicado el Evangelio, los demonios estaban tranquila y sueltamente haciendo toda su labor en todo el mundo. Empiezan a predicar el Evangelio y los demonios se sujetan por medio de la palabra de Dios. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará.
Evidentemente esto no se refiere literalmente a dominar a estos animales venenosos, se refiere al poder del Evangelio contra el mal. Satanás, la serpiente, los escorpiones que hemos visto cómo aparecen aquí en el libro de Apocalipsis, con las fuerzas infernales del mal intentando atacar a los que son de Cristo. Y nos está diciendo que el Evangelio es ese poder de Dios para salvación, o en el original es la dinamita que pulveriza todas las fuerzas del mal. Este es el Evangelio. En Juan capítulo 12 versículo 30 encontramos a Cristo cerca de la hora de su muerte, que hablaba de que ese dragón iba a ser echado fuera, que es de donde viene este arrojar que utiliza aquí Apocalipsis en el versículo 3 de nuestro capítulo 20. De manera que el Evangelio cobra una nueva dimensión en la vida de los que antes estaban sujetos al maligno. Les ha sido predicado el Evangelio y por lo tanto el poder del mal queda restringido. Dice el Señor, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Está diciendo esto el Señor poco antes de ser ejecutado. Así que antes de la venida de Cristo, el mundo estaba completamente en tinieblas. Excepto Israel, a quienes fueron dados los pactos y las promesas, el mundo estaba en tinieblas. Pero después de la muerte de Cristo, ¿qué es lo que ocurre en el día de Pentecostés? Cómo el Evangelio es anunciado a todas las gentes para que creyesen a la fe. Fue el inicio de la proclamación del Evangelio a toda criatura, haciendo caso de lo que el Señor había dicho antes de abandonar este mundo. Id y predicad el Evangelio a toda la criatura. Id es un mandato que rompe con la estructura de un pueblo de Israel físico. Primero en Jerusalén, que es donde estamos, luego en Judea, la región del lado, luego en Samaria, la que está más allá, y luego hasta el último de la tierra. Pero la evangelización es una prioridad en medio del pueblo de Dios. De manera que después de la venida de Cristo, el poder del mal quedó restringido por medio de la predicación del Evangelio. Dice el libro de Hechos capítulo 2 versículo 9: partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. El Evangelio está siendo predicado. Gente de todas las nacionalidades que se habían juntado en Jerusalén están escuchando el Evangelio. Esta gente, cuando vuelve a sus ciudades de origen, predican el Evangelio. ¿Y qué ocurre cuando el Evangelio es predicado? Que el poder de Satanás se restringe. Y así encontramos el increíble texto de Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo. Aquí lo tenemos. Lo amó de tal manera que hizo que su palabra fuese predicada en los 5 continentes. El poder de Satanás para engañar a las naciones fue restringido porque el Evangelio fue predicado. Cristo le dio un mandato muy preciso a sus apóstoles. Mateo 28:18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fijaos que no dice toda potestad se me dará después en el milenio, y mientras hacéis lo que podáis hasta que eso llegue. No, ya. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y cuando hagáis esto, de acuerdo a la verdad de las Escrituras, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es el mandato de Cristo y esta es su promesa para su pueblo. Así que desde su primera venida, la primera venida de Cristo, el príncipe de este mundo ha sido restringido en su poder. Desde la resurrección de Cristo ha recuperado su autoridad y su potestad en un mundo que estaba entregado a Satanás. Su mandato fue el de hacer discípulos en todas las naciones. Y ahí encontramos el amor de Dios, como llama a gente de todo tipo y condición, gente de toda nacionalidad, hombres y mujeres, grandes y pequeños, esclavos y libres, todos son llamados por el Evangelio. Pero esto es algo que antes solamente estaba reservado a Israel, exclusivamente. Pero después de la venida de Cristo, el mensaje del Evangelio es a todas las naciones. Y en el cumplimiento de esa responsabilidad, Cristo está con su pueblo para llevar a cabo este propósito. En Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15 se nos habla de que Cristo por su muerte destruyó al diablo y libró a los que estaban cautivos bajo sus engaños. Fijaos lo que dice:
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esto es lo que hace el Evangelio. Las buenas nuevas de salvación. Rompe el poder de Satanás, lo rompe, lo pulveriza. Alguno puede que se pregunte, ¿pero cómo puede ser destruido Satanás si todavía está activo y haciendo su labor? Evidentemente Satanás no ha sido destruido, ha sido restringido en su poder, ha sido atado, pero no ha sido eliminado. Pero aún atado puede hacer grandes cosas. Ha sido restringido en su poder para someter a las gentes. Ha sido limitado su daño para que no actúe como hacía antes de la venida de Cristo. Porque desde la muerte de Cristo y desde que se anuncia el Evangelio a todas las gentes, su dominio se ve amenazado y su poder está completamente restringido. Esto es lo que estudiábamos también en el capítulo 12 de Apocalipsis, donde vimos que fue lanzado fuera el dragón. ¿Y cuándo fue lanzado fuera? Después de que naciera el hijo varón de esa mujer que representaba a Cristo, a quien quería devorar el dragón, y hubo una gran batalla, pero no pudo acabar con Cristo. Leíamos allí, Apocalipsis 12:10. Oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ahora, cuando Cristo ha nacido. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Por lo tanto, si somos un poquito serios con las Escrituras, podemos ver cómo todos estos textos nos hablan de que con la venida de Cristo, con su muerte y su resurrección, el reino de Dios ya está activo. Por medio de la predicación del Evangelio, el reino de las tinieblas está siendo sacudido y el dragón está perdiendo su influencia para que aquellos que tienen engañados puedan ser liberados. Y este es el propósito que tenemos cuando anunciamos el Evangelio. Le dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículos 25 y 26, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Así es como está el mundo, cautivo de Satanás. ¿Y cómo se libera a un cautivo del opresor Satanás? Mediante la predicación del Evangelio. De esta manera podemos ver que la Biblia es la que interpreta la Biblia. No podemos dejar que nuestra imaginación vuele para decir lo que se nos antoje, creando falsas expectativas, falsas doctrinas, falsas esperanzas y arrojando a la gente a los brazos de Satanás. Lo que el texto nos enseña es que el dragón, Satanás, debido a la muerte y resurrección de Cristo, queda limitado en su acción de engañar y someter a los hombres. Y es por medio de la predicación del Evangelio por la que al hombre le llega la luz y el poder de Dios para salvación. ¿Cómo se salvan los hombres? Por medio de la predicación del Evangelio. ¿Cómo se restringe el poder de Satanás? Donde hay la luz del Evangelio, la oscuridad de las tinieblas desaparece. ¿Qué somos llamados todos nosotros a hacer en medio de la sociedad en la que vivimos? Ser luces que alumbren en la oscuridad. Y así el poder de Satanás queda restringido. Esto es lo que ha estado haciendo el Evangelio a medida que ha sido predicado, a medida que ha avanzado por las naciones. Antes Satanás tenía un control absoluto sobre las naciones. Naciones que carecían de luz sobre la verdad, que estaban entregadas a la idolatría, que tenían prácticas abominables, muchas de ellas sacrificaban a sus propios hijos. Pero cuando llega el Evangelio, es el Evangelio el que se convierte en el motor que ha cambiado las conciencias y los corazones de los hombres, de manera que, quieran o no, las naciones han sido expuestas a la luz del Evangelio, a la luz del conocimiento revelado en las Escrituras. Han dejado la idolatría, han dejado el pecado, han cogido la palabra de Dios. Y por lo tanto, ninguno de ellos tendrá excusa en el día del juicio, porque la palabra de Dios ha sido predicada a todas las naciones. Por ejemplo, la gran ciudad de Éfeso, aparece en Hechos 19, que estaba entregada a la idolatría de la diosa Diana, la diosa María de nuestros días. Y eso daba lugar a que hubiese brujería y magia entre la gente de la época, superstición, exactamente lo mismo que tenemos en nuestros días, y además evangelicoide.
Pero cuando se anuncia el Evangelio por medio de la predicación de los apóstoles, muchos empezaron a darse cuenta de la perversidad de estas prácticas. ¿Y qué nos dice el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 17? Esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. ¿Qué es lo que produjo todo esto? La predicación del Evangelio, que trajo la luz a las conciencias, que trajo la salvación a los que estaban cautivos de Satanás. Y todas sus herramientas de servicio a Satanás, como eran los libros de magia, los pusieron delante de todos para quemarlos. La idolatría fue seriamente reprendida. Versículo 24 de este capítulo 19 de Hechos. Un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no pocas ganancias a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Por lo tanto, la predicación del Evangelio tuvo como fruto directo el que la gente abandonase en la idolatría, y que los que estaban fabricando la idolatría, de donde obtenían sus ingresos, tuviesen temor de quedarse en la ruina, porque la predicación de la palabra por medio de Pablo enseñaba que no se puede adorar a las imágenes que los hombres hacen con las manos, y eso acabó con su negocio. El dragón estaba siendo atado, las almas estaban siendo liberadas de la tremenda influencia que había en esa ciudad, y eso ocurrió a lo largo de todo el Imperio Romano. Ocurrió en Corinto, en Tesalónica, en Éfeso, en Atenas, ocurrió en el continente europeo y finalmente ocurrió en todo el mundo. Cuando se predica la palabra de Dios, sus ovejas le oyen y entonces actúan en consecuencia. ¿Qué tengo yo que ver con los ídolos? Frente al poder del Evangelio, el reino de las tinieblas ha ido cediendo, porque la luz de la verdad ha traído la libertad de muchos que estaban cautivos. Ha permitido que nuestra sociedad occidental fuera liberada de las falsas doctrinas que sumían a las gentes en las tinieblas. ¿Cómo estaba Europa antes de la Reforma? ¿En qué situación se encontraba? ¿Y qué es lo que ocurrió cuando vino la Reforma y las cosas se pusieron en su sitio? Este fue el propósito anunciado por los profetas sobre la venida de Cristo, y él mismo lo ratifica. Fijaos en Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice el Señor, cogiendo el texto del profeta Isaías y aplicándoselo a su persona. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres de espíritu. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los que están dolidos por su pecado, a pregonar libertad a los cautivos que están sometidos al imperio de Satanás, a dar vista a los ciegos, a los que están muertos, y a poner en libertad a los oprimidos por el diablo. De manera que vemos que la serpiente antigua, Satanás, está limitado en su acción, está restringida su influencia. Opera por el mundo la bestia y el falso profeta, pero hay también una poderosa luz que brilla a través del Evangelio, anunciando a los hombres que pueden ser rescatados del reino de las tinieblas para ser trasladados al reino de Cristo. Esto antes de la venida de Cristo no existía. Las naciones no habían escuchado jamás algo referente a un Dios creador y a un Dios salvador. Jamás. Por eso dice el libro del profeta Daniel, que oirán, del profeta Isaías, que oirán lo que jamás les había sido contado. Y es el plan redentor de Dios, que por medio de su palabra y por medio de lo que Cristo hizo en la cruz, liberta a los pecadores de su castigo. Por eso nos dice Pablo también en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto es lo que ha hecho la predicación de la palabra. Esto es lo que ha hecho Cristo en la cruz. Liberarnos de la potestad de las tinieblas y trasladarnos al reino de su Hijo. ¿A qué nos lleva como conclusión el texto en el que hemos estado meditando? Nos da una llamada de atención para que aprovechemos este tiempo.
para que nos esforcemos en hablar del Evangelio, porque es el medio que Dios ha establecido para que los pecadores puedan escapar del lazo del diablo al que están sujetos a voluntad de Él. Esta es una de nuestras responsabilidades, que el diablo tiene sus esclavos y que nosotros tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad de liberar, de anunciar el Evangelio para que Dios tenga misericordia de ellos y puedan ser liberados de la esclavitud de Satanás. No olvides que cuando este periodo se cumpla, será suelto otra vez este dragón que tiene poder para engañar a las naciones, y podrá hacer que bajo ese engaño los hombres amen más las cosas de este mundo que la luz que les ha sido predicada por el Evangelio. La pregunta que nos hacemos es: ¿ha empezado ya este periodo en el que Satanás ha sido soltado? ¿Ha empezado ya? Ha habido épocas muy tenebrosas para la fe desde que Cristo vino. Tenemos la Baja Edad Media y lo que transcurre de la Edad Media hasta la Reforma. Encontramos una terrible influencia satánica, con magia, superstición y todo lo que se dio en aquella época oscura de la Europa medieval. Hoy da la sensación de que no hay tanta oscuridad, porque los hombres tienen más acceso, los seres humanos tienen más acceso al conocimiento a través de todos los dispositivos electrónicos y a través de todo lo que se pone a nuestra disposición. Pero los hombres no quieren ni oír hablar del Evangelio. No quieren nada que tenga que ver con Dios y con su palabra, porque los deleites de este mundo les están envolviendo de tal manera que ahí ponen su corazón y su vida. Se dejan llevar por el deseo de su corazón, por las comodidades que le ofrece nuestra sociedad, por lo fácil que es obtener todo lo sensual, todo lo que alimenta las emociones, todo lo que exalta la carne. Esta es la unión del falso profeta con la bestia. Y su único objetivo es arrancar el Evangelio de la sociedad y especialmente anularlo en la Iglesia. De manera que a la gente se le haga más y más y más difícil venir a Cristo. Por eso ha empezado ya esa época en la que Satanás ha sido soltado y muy hábilmente, muy sutilmente está engañando a las naciones de nuevo. Los creyentes debemos estar atentos para no perder esta batalla. Tenemos que meditar en las Escrituras y tenemos que identificar a nuestro enemigo. Ese es el mayor problema que tenemos, que no sabemos identificarlo. Pero no sabemos identificarlo debido a nuestra ignorancia, a que somos un poco vagos y a que todo nos da exactamente lo mismo. Tenemos que profundizar en las Escrituras y tenemos que identificar al enemigo de nuestras almas. Tenemos que luchar por la fe que ha sido dada una vez a los santos y tenemos que regocijarnos en que el Señor nos use para la extensión de su reino en este mundo. En todas esas cosas tenemos que trabajar. Unas palabras también para los que no saben ni dónde están ni lo que quieren. Hoy estás escuchando la palabra de Dios. Un día más que el Señor en su misericordia te permite que la escuches. La pregunta que debes hacerte es si te has dado cuenta de tu situación. Se está anunciando que Cristo vendrá para acabar con este mundo tal y como es y llevar a cabo un juicio sumarísimo a todos los hombres. Deberías pensar muy bien en qué situación está tu vida y deberías saber que en Cristo todavía hay salvación. Que Cristo vino precisamente para libertar a los cautivos. Cristo vino para salvar el alma de los cautivos. Porque tu alma es el bien más precioso que tienes y sabes perfectamente que si sigues por el camino que vas, solamente encontrarás la condenación. Pero qué gran alegría tenemos los que hemos acudido a Cristo para la salvación. Como vemos que Dios está guardando a su pueblo, que la promesa de Cristo es que estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta que Cristo vuelva de nuevo en su segunda venida y complete todo el plan eterno de la redención, resucitando a todos aquellos que han muerto en Cristo. Resucitarán todos, pero aquellos que han muerto en Cristo tendrán el cumplimiento de sus promesas y por fin estaremos todos en el lugar que desde los principios de la creación Dios había determinado para su pueblo. Así que alentémonos con estas palabras y atendamos también a aquellos que no son creyentes estas palabras para meditar sobre ellas y reflexionar. Vamos a terminar en oración.